Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la gent TMB. Hola, benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la gent TMB, la plataforma d'informació del personal de transports metropolitans de Barcelona, la gent que mou cada dia Barcelona i la seva àrea metropolitana. Continuem amb els episodis que estem dedicant a conèixer els col·lectius que formen l'empresa. Avui parlarem de com es fa la feina ingent que fa que la flota d'autobusos de TMB estigui cada dia llesta per sortir a donar servei. Arrenquem. Ens posem en marxa amb dos responsables d'aquest col·lectiu, que són el Jairo Rodríguez, hola, Hola, Carme. que és responsable de torn de material mòbil, i amb l'Eduardo Dolado, hola Eduardo, que és comandament d'equip de material mòbil. Per començar a posar-nos en situació, em podeu explicar, comencem pel Jairo mateix, quin ha estat el teu recorregut a TMB i 5 cèntims de quina és la teva feina actualment? Bueno, en primer lugar, agradecerte que nos des visibilidad a Material Móvil, que podamos explicar nuestra labor diaria, nuestra misión en la compañía. Y nada, mis pasos empezaron hace ya 23 años en taller de mecánico, empecé en la cochera de Borbón, que ya se cerró en su momento, y nada, luego tuve la oportunidad de progresar, a ser jefe de equipo en 2005, y bueno, también se confió en mí en 2015 para ser responsable de turno y muy contento de formar parte del colectivo de material móvil. Y bueno, principalmente las funciones dentro del taller y las instalaciones, pues dirigir y coordinar pues todo el tipo de mantenimiento que tiene la flota, estar controlando las instalaciones que cumplan con la normativa y bueno, llevar a un equipo de personas, de técnicos, que al final somos los que reparamos la flota para que al día siguiente pueda circular toda ella en la ciudad. No us avorriu. No. I ara passem amb l'Edu. Quant temps portes, Edu? Porto 30 anys en aquesta empresa. No he nascut aquí, però sí que m'he criat i he madurat aquí i espero acabar aquí. I bueno, la meva feina consisteix en controlar, dirigir i gestionar tots els recursos que tinc al meu abast perquè el manteniment preventiu correctiu surti endavant, vale? En diferents àrees i en diferents departaments. I poca cosa més. Soc comandament des de l'any 2000, setembre del 2000, i bueno, com he dit, porto tota la vida aquí. 30 anys són 30 anys. 30 anys són 3 dècades senceres. Vosaltres sou a Zona Franca, tots dos, però aquesta estructura, o sigui, teniu, el Jairo té per sobre un responsable de material mòbil, es replica a les 3 cotxeres. O sigui que estem parlant de que 250 tècnics, aproximadament, posen a punt 1.100 autobusos, o una mica més. Quantes averies poden estar sent reparades en un dia normal a la vostra cotxera? En nuestra cochera diariamente podríamos estar reparando entre 250 300 averías entre los 3 turnos. Piensa que nos repartimos en el turno mañana, turno tarde y turno de noche. La flota mayoritariamente está circulando por el día, es decir, salen los matinales entre las 4 de la mañana aproximadamente y los últimos autobuses están volviendo a depósito 12:30 aproximadamente. Y ahí es cuando la flota entra en depósito y es donde se lleva a cabo el grueso del mantenimiento correctivo, es decir, toda aquella avería que ha surgido durante el día y que ha permitido al bus circular, pues se repara por la noche. Ya te digo, unas 250, 300 entre los 3 turnos podemos estar llevando a cabo. No està malament. Eduardo, tinc entès que feu 4 tipus de manteniment: preventiu, correctiu, predictiu i preceptiu. Sí. Així molt breu, diferències. Preventiu.
És el que fas per prevenir avaries, o sigui, el que és el manteniment de les revisions. Vale? Correctiu és quan corregeixes una avaria que ha sortit. Una avaria o una incidència, perquè no sempre són avaries que dificulten la mobilitat del bus. Poden sortir incidències que el vehicle pot continuar treballant i sense tindre que causar baixa en el servei diari. I després està el predictiu, que són aquelles avaries on tu intentes predir en una sèrie de conseqüències o una sèrie d'ítems el que pot passar. Vale? I l'altre era el Preceptiu. preceptiu. Què és el preceptiu? Crec que és el de portar a passar la ITV, pot ser? Tot això que t'obliga la normativa, Bueno. ja sigui el control del tema del gas, de les instal·lacions de gas, que la normativa et diu que ha de passar uns controls tècnics. Tot el preventiu O sigui, que no depèn de nosaltres. El preventiu queda marcat per llei. Per llei, correcte. Perfecte. Abans de repartir les feines, entenc que heu de decidir moltes qüestions, o sigui, urgència, personal que teniu assignat, on fareu la reparació. Tenim un vídeo on veiem com el Jairo i l'Edu es reparteixen aquesta feina, un matí qualsevol. Buen día, Jairo. ¿Qué? Buenas. ¿Cómo avanzamos en la mañana? Sabemos que tenemos 2 mecánicos de baja, un electricista también nos va a faltar por un tema de una licencia y un planchista también está enfermo. Vale. Por tanto, Empezamos organizando el con esto, preventivo, sí. que es lo básico y lo que más nos interesa, y luego seguimos con este, ¿vale? Sí, porque Este- tenemos bastante Vale. revisiones. Este coche es el que más nos interesa, es bastante repetitivo, nos viene viniendo cada día por lo mismo, tiene un histórico bastante importante y habría que mirarlo con bastante mimo y dedicación, ¿vale? Pues le dedicamos tiempo a este y asignamos también un mecánico a cada revisión, Vale. ¿vale? Ves tomando nota si quieres, ¿Cómo vamos? coge las órdenes. ¿Cómo vamos despacio? Según el plano, tenemos 2 elevadores largos libres, ¿vale? Vale, pues Por organizamos, tanto, tiramos para adelante sí. y vamos avanzando la mañana a ver cómo sale. ¿Vale? Vale. Pues ya está. Venga, vamos. Podríem pensar que tots els dies són semblants, perquè aquesta reunió suposo que la prepareu sempre semblant, però estic encertada o no? No, aquestes sentades són a primera hora del matí, tens que començar a parlar en els diferents departaments de l'empresa, com és explotació, per saber quina necessitat de busos tenen, si necessiten llars, curts d'una característica o d'una altra, per tu començar a preparar el treball de la necessitat que té l'altre departament de l'empresa. Perquè això no és homogeni. No. Hi ha vegades que tens moltes incidències en articulats, n'hi ha altres vegades que tens incidències en estàndards i diferent tipologia de vehicles i tens que adaptar-te a la necessitat que té explotació per donar el servei. I així funcionem. Després tens el personal, l'espai i dintre de la primera necessitat, que és el que te demana de flota, comences a regular en funció de l'espai que tens, perquè pot fer falta molt articulat, però si no tens espai particulat per treballar no pots fer res. El personal, diferents tècnics, anirem amb diferents especialitats, mecànica, electricitat, platxisteria, i cadascuna tens que... I després saber si tens recanvis per fer aquesta reparació, perquè si comences a fer i no tens... Et quedes a mitges. Te quedes a mitges, ocupes un lloc de feina i, bueno, no has tret res. Passeu estrès. Bueno, ya hay momentos para todo. Hay que pensar que cada cochera tiene sus particularidades. Cada turno también los tiene a la hora de preparar la faena. Te encuentras en Horta, por ejemplo, con el bus turístico, que hay momentos de mucho estrés porque es una parte muy importante de la compañía. Hay también el turno de noche, que recibe muchas averías de golpe con personal y espacio limitado. Entonces, el cómo gestionar ese trabajo, pues te va a dar el éxito o el fracaso de esa jornada. Nosotros en la mañana, en el turno de mañana y en el turno de tarde, estamos más centrados en el lanzamiento del servicio, que le decimos, que es todo ese colectivo de conductores y conductoras que pretenden sacar su vehículo en hora, en tiempo y forma, pues que se cumpla. Y en eso nos centramos. Nuestra primera parte de jornada es centrarnos en ello.
el turno noche tiene otra misión porque el lanzamiento ya pasó y están en el cierre del servicio. Entonces, bueno, que al final es con lo que tienes, planificar lo mejor posible entre mandos y bueno, y también contar con la colaboración del equipo, que sin ellos sería imposible. Això us anava a dir, per tots dos manegueu persones. Com abordeu la gestió de persones? Que la de materials la tinc molt clara, la de persones. Bueno, aquesta és una altra guerra. Tens col·laboradors en les que tenen diferents caràcters, diferents tarannàs, i tens que entendre i comprendre tots aquests caràcters i tarannàs. I tens que fer, doncs, bueno, fer funcionar tota aquesta secció el millor possible. A vegades són coses que, bueno, dia a dia. Després treballes en altres departaments que tenen unes altres necessitats diferents a tu i també tens que entendre tot aquest personal. Ells tenen una necessitat, nosaltres tenen altres i tenim que llegar a una bona entesa entre tots. I, bueno, mica en mica. De fet, tracten també amb els conductors i conductores, perquè ells i elles són qui de vegades els porten un autobús i els expliquen el problema que han tingut. També tenim un vídeo d'això. Buen día. Hola, buenos días. Mira, que entra el autobús a Retiro porque falla la segunda puerta que le ha pillado a un pasajero la mano. ¿Qué dices? ¿Está bien el pasajero? Ha sido poca cosa, leve. Otra cosa, vale. Muy bien. ¿Por lo demás todo bien? Sí. Vale. Pues tomo nota y lo aparcas en el patio, por favor. Gracias. ¿Aquí en esta enlace? Sí, en este patio. Venga, merci. Gracias, que vaya bien. Em vau explicar quan gravàvem aquest vídeo que de vegades fins i tot heu de fer una mica d'acompanyament, no de psicòleg, però gairebé, perquè els conductors o conductores de vegades venen afectats, però és que a més teniu contacte en tots els departaments pràcticament de l'empresa. Por suerte, porque yo considero que al final es una suerte, estamos todos, es un trabajo transversal. Sería imposible, por ejemplo, todo el salto tecnológico que ha dado la flota, no abordarlo con departamentos como el de ingeniería, control y calidad, o no estar en contacto directo con los conductores y las conductoras. Al final ellos son nuestro cliente más directo, aunque sabemos que esto es una empresa de autobuses y nuestra labor es transportar personas en la ciudad, pero nuestro cliente directo es el conductor, la conductora, que nuestra relación con ellos tiene que ser bueno, muy estrecha y cercana porque si no hay una buena transmisión de información no vamos a alcanzar el éxito en nuestras reparaciones. Entonces, es verdad que en el día a día de la ciudad de Barcelona yo soy del pensamiento que después de la COVID transportar personas por Barcelona es más complicado todavía. Si antes lo era, ahora es más complicado. Per l'augment de passatge o... Bueno, la forma de ver la vida de las personas, bueno, es muy complicado el trabajar de esta manera de cara al público. La circulación por Barcelona también es cada día más complicada. Entonces, Patinets... exacto, a los bikers, a los patinetes, bueno, el taxi, el Uber, etcétera. Entonces, muchas veces que ya tenemos confianza con ellos y ellas, pues nos transmiten un poco sus sensaciones y a veces, bueno, se apoyan en nosotros para, bueno, compartir ese momento, esos 5 minutos en los que tienen un compañero de la compañía que les habla, les explica, les calma en algunos casos cuando han tenido un accidente. Muchas de estas cosas que al final, bueno, te acercan. Bueno, somos un colectivo de más de 4.000 personas y aunque no lo tratamos con todos, pero si estamos en un con tan grande como Zona Franca, pues 1.000 y pico de conductores, tienes trato con muchos de ellos y es una parte bonita también del taller. Sí, una feina totalment en equip. Tornem a les avaries. Un rànquing. Les 2, 3 que més... Portes. El funcionament de les portes és brutal, o sigui, la fatiga que pateixen les portes és salvatge. Seients de conductor, se passen moltes hores i dona molta incomoditat al conductor. I aunque jo el provi 5 minuts, si un conductor es queixa del seient, És que hi ha és que alguna cosa. perquè compta que es passen moltes hores.
Y lo demás son... Por el tipo de ciudad, quizá por el árbol platanero, que a lo mejor no es Els arbres. muy conocido. La temperatura. El sistema de refrigeración, La pues temperatura... Pateixa. todos los vehículos tienen un radiador y al final ese radiador, si se tapa por el fruto del platanero, que está plagado toda Barcelona de este tipo de árbol, pues al final, claro, la topografía que tenemos, Montjuïc, tenemos el Carmelo, no es una ciudad Plana. plana. Entonces, uno de los problemas también, igual que todo lo que ha dicho Edu, lo suscribo completamente, la temperatura cuando ya empieza mayo hasta septiembre, octubre, sufrimos por exceso de temperatura. Pero bueno, lo llevamos lo mejor posible. Lo dels arbres no ho hauria dit mai. Sí, o sigui, la conducció, que és molt revolucionada, arranques, pares, tot això revoluciona molt el motor, genera molt escalfor. La brutícia, tot està al costat dret, tot absorbeix i tot tapa. Som un aspirador de tot el residu d'aquests arbres. Bueno. I a això juntem una cosa que l'has mencionat abans, que és l'evolució tecnològica. Ja tenim gairebé 200 autobusos totalment elèctrics, gairebé 50 d'hidrogen. Com feu per mantenir-vos actualitzats? Formació. Això és formació. O sigui, jo vaig entrar aquí sent mecànic i en l'evolució meva pràcticament he terminat sent electrònic. O sigui, jo des que vaig començar o vaig sortir de l'FP o vaig entrar aquí, o sigui, he vist una evolució brutal, i no meva, sinó a tots els tècnics. O sigui, formació i implicació també és molt important, perquè si et formen i no t'impliques, no arribaràs a aquest puesto. I tens que evolucionar, o sigui, en l'edat que tenim encara es queden uns quants cartutxos per cremar i tenim que evolucionar, o sigui, vam passar de proves d'hidrogen a gas natural completament implantat, elèctrics, híbrids, jo no sé què més vindrà, ara estem en hidrogen i les tecnologies que vindran no ho sé. A més, TMB sempre ha sigut una empresa que puntera en investigació de tecnologia i això pues, ho pateix tota l'empresa. Parlant de formació, tu portes la formació de la gent que fa FP Dual. Bueno, soy tutor de los alumnos que han decidido estar en zona franca de turno de mañana. Los responsables del turno de mañana y del turno de tarde, todos somos tutores. Bueno, así resumida en 4 pinceladas, hay un trabajo por parte de Maribel Rodríguez y Román Losada y Natalia, bueno, de captar el talento en las escuelas. Tenemos convenio con el Institut d'Ensenyament, la compañía TMB tiene ese convenio, y tenemos la suerte de que estos alumnos que se seleccionan en las escuelas puedan hacer la formación dual, la continuación de su formación de las escuelas la hacen en los talleres de material móvil. Entonces, después de una selección, nos quedamos con un grupo de la cantidad, la decide el equipo de Toni Damians con los jefes de material móvil para que sea la más apropiada para poder darles formación a estas personas y que nosotros también no descuidemos nuestra labor diaria. Entonces, realizamos ese acompañamiento, los tutores, también con los jefes de equipo de esos alumnos y alumnas que quieren entrar en el mundo de automoción y bueno, les ofrecemos unas prácticas que actualmente tienen el nivel de excelencia. Y Teniu algun reconeixement, algun premi? sí. Tenemos el certificado de excelencia desde ya hace algunos años, lo hemos renovado recientemente. Y bueno, al final la compañía ha decidido que puede ser una muy buena vía de captar talento en los talleres, la vía de la dual. Entonces estamos trabajando en ello y yo soy uno de esos tutores. Tenim també unes imatges curtes on veiem a l'Antia Gómez, que és una d'aquestes noies que està estudiant i fent pràctiques a TMB. Le ponemos el bicomponente por aquí. Ahora te pongo yo un poco, ¿sabes? Y tú sigues toda la línea. Le vas poniendo así, ¿vale? Más o menos.
Y ahora a la marca, ¿ves? Que lo marcó así con... Vèiem a l'Antia, estava amb el Rafel, que és carrosser. Esteu especialitzats, per una banda, però també heu de tenir un equilibri i ser prou polivalents. Com ho manegueu, això? Pues l'experiència, el treballar i el conèixer tot l'ambient on et mous. I conèixer tot, no tot, però sí completament tot el que envolta el bus. Tens que conèixer. Clar, per això estàs on estem. O sigui, tens que conèixer tot el que envolta el bus. Perquè teniu sistemes elèctrics, sistemes electrònics, carrosseria... Correcto. Al final, los que estamos en material móvil tenemos la formación de un grado superior de automoción, conocemos las diferentes ramas del mantenimiento, pero bueno, a veces te especializas un poco más o se te da mejor una rama. Eso no quita que puedas tocar otras secciones. El trabajo a veces no te lo permite desarrollarte un poco a lo mejor en otras ramas, pero bueno, al final con una buena organización del personal y guiándolos también, dándoles ideas de por dónde podrían ir las averías. También he de decir, quiero aprovechar para reconocer que la figura del capacitador que está con nosotros en turno mañana y turno tarde, al final es una figura que viene de control y calidad y nos ayuda mucho en determinados aspectos que a lo mejor por el día a día no tenemos tanto por la mano los mandos y nos sentimos cómodos con esa figura que si no tiene la información la consigue y bueno, al final entre todos formamos un engranaje que hace que el mantenimiento, pues aunque los cambios tecnológicos vayan tan rápido que incluso las compañías de fabricantes de autobuses a veces no te sirven los manuales de mantenimiento de ese propio vehículo que te están entregando, pues aún así pues somos capaces entre todos bueno, de que se lleve a cabo el mantenimiento. De treure la feina endavant Exacto. en les millors condicions. Exacto. Luego también hay Entre tots. una parte muy importante que es la confianza que tienes en los técnicos con los que trabajas. Eso también es muy importante. La confianza que ellos depositan en ti, tú depositas en ellos a la hora de diagnosticar tú. Nosotros sí que realmente abarcamos mucho, tenemos conocimiento de mucho, pero no somos eruditos de todo. Entonces hay técnicos muy especialistas, muy buenos y muy capaces, donde generas una confianza y un feeling entre ellos brutal. Entonces, muchas veces dicen, lo que tú me digas, Ramisa, porque es que sé que no... Si cometemos un error, lo cometemos todos. Pero es que, o sea, tu desarrollo ha sido brutal. O sea, no hay margen de duda. Eso es muy importante también, la col·laboració que tienes con el técnico y la confianza que tienes con el técnico. Que sigui estreta i que confieu mútuament. Home, això és molt important, perquè si no, tu no podries abarcar tot de tot. Tens coneixement de tot, però no pots saber de tot 100%. I per resumir, el que menys t'agrada i el que més de la teva feina. El que menys m'agrada... Si hi ha alguna cosa, si no hi ha... El que més m'agrada és quan... Jo soc usuari del transport públic. I tu saps quan seus a un bus i dius, hòstia, és que va com un reloj. Què va? Com un reloj. És meravellós, això. Mira, n'hi ha una frase molt... o sigui, fa un temps va sortir hòstia, com... Una publicitat? Una publicitat que deia TMB, tots movem Barcelona. I això és veritat. Independentment de l'àrea que estiguis a l'empresa, de la secció que estiguis a l'empresa, tots treballem per moure Per moure molta gent. al carrer. Pues és això, quan seus un bus i dius, hòstia, és que va Jo sóc part d'això. com un reloj. I ja és satisfacció. I el que més m'agrada, potser, pues no sé, les inclemències, quan surten les coses malament, quan t'enfades, perquè això també passa, quan dius... La gestió de les emocions... Sí, això és el que més pesa. Però el més... Tot. Molt bé. I les mateixes preguntes? Sí, bueno, sobre todo desde el inicio lo he ido notando con el paso de los años, pero formar parte de la marca TMB. Cuando te preguntan amigos, familiares, o te preguntaban, ya lo saben, ¿en qué empresa trabajas? ¿A qué te dedicas? El decir
soy de TMB o pertenezco al mundo de material móvil de TMB y explicar, pues te da orgullo y bueno, ahora que estoy en el turno de mañana, el madrugar y levantarte y decir, voy contento, voy animado al trabajo. Eso para mí es mucho y es pues todo, ¿no? El grupo de compañeros, de técnicos que tenemos en taller, que me lo hacen que sea ameno el ir, los jefes de equipo que me generan buen clima en el turno. Bueno, al final, si no existiese ese buen ambiente, pues sería complicado. Y a mí el formar parte de todo ese grupo, pues la verdad es que me da mucho orgullo. La parte que menos o que llevo no tan bien quizá cuando esos mismos compañeros pues tienen problemas familiares, temas de salud. Bueno, todo eso, por mucho que quieras abstraerte, bueno, son personas con las que a lo mejor llevas 10, 15, 20 años y no son de tu familia, pero tienes un vínculo con ellos y ese trato tan cercano que puedan tener ellos problemas o cuando ocurren accidentes dentro de las instalaciones del taller o cuando compañeros de bus, de conductores y conductoras tienen accidentes y los ves muy, muy afectados por atropellos. Bueno, esa parte te duele, però bueno, També forma part de... Clar, sí, forma part de la nostra feina i Del- de superar-ho el millor possible. Del tracte humà, Sí, però ens quedem com a global amb lo positiu. sí. sempre. Sempre, això sempre, Molt bé. Això sempre. Doncs gràcies a tots dos per Gràcies a acompanyar-nos vosaltres. i ens acomiadem fins a un proper episodi on descobrirem un altre col·lectiu dels que, com ha dit l'Edu, mouen Barcelona. Fins la propera.